Bueno, hola a todas y todos. Preparé esta clase para discutir con un poquito más de profundidad el tema de las diferenciales exactas e inexactas que aparecen en los problemas de termodinámica y que a veces les resultan un poco confusas. Nosotros vamos a, para esto que les voy a explicar o que esto que preparé para explicarles el tema, vamos a considerar una función de dos variables x e y. Entonces yo tengo el plano x y tengo mi función representada en el eje vertical, en este caso en el eje de la z. Y lo que, digamos, el problema en el que nos vamos a enfocar es en el de calcular la integral del diferencial de esa función. Calcular el diferencial de f en ir desde un punto x1 y 1 a un punto x2 y 2. Yo tengo que resolver esta integral. Y la clave para poder hacer esta resolución o para ver qué pasa es saber que en el caso que estoy considerando, f tiene un valor definido en cada punto. O sea, f en el punto x2 y 2 tengo un valor que es f de x2 y 2, y en el punto x1 y 1 tengo f de x1 y 1. Bueno, esa es la idea. Vamos a empezar con las diferenciales exactas. Yo tengo mi función f de x1 y x2. Acá simplemente les estoy graficando el dominio de la función, o sea, el plano xy con mi punto x2 y 2, donde acá f vale f2 y acá mi punto x1 y 1, f vale f1. Yo obviamente puedo ir desde el punto 1 al 2 por infinitos caminos, cualquiera el que se me cante. Ahora, si yo tengo que calcular la diferencia, cuánto cambió f en ir desde el punto 1 al punto 2, obviamente no me importa nada, no tiene ninguna relevancia cuál fue el camino por el que yo fui del punto 1 al punto 2, porque la variación de f solo depende de dónde terminé y de dónde empecé. Es algo que es independiente del camino. Ahora bien, yo podría ser una persona rebuscada y querer calcular esta variación de f a partir de una integral. La integral entre el punto inicial y el punto final del diferencial de f. La integral del diferencial de una función es el delta de esa función. Podría querer hacerlo así. No sería lo más fácil, pero podría querer hacerlo así, y esto matemáticamente también es cierto. Entonces, aunque hay infinitos caminos para ir del punto 1 al punto 2, el resultado de esta integral, yo matemáticamente quiero resolver esta integral y tengo que definir el camino, puedo hacerlo por infinitos caminos, pero sé que como f tiene un valor definido en cada punto del plano xy, entonces esta integral es independiente del camino. Y cuando tengo una integral que es independiente del camino, se dice que el diferencial de lo que estoy integrando es una diferencial exacta. La diferencial de f es exacta porque el resultado de su integral no depende del camino. Y f, el diferencial de f es exacta porque f tiene un valor definido en cada punto del plano xy. Bueno, ahora, ustedes capaz se piensan, bueno, pero siempre es así. Y no siempre es así. También existen lo que se llaman las diferenciales inexactas. Entonces, ¿qué es una diferencial inexacta? Es una diferencial de una función que no tiene un valor definido en cada punto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto otra vez. Yo estoy acá en el plano xy, tengo un punto 1 y un punto 2, y tengo distintos caminos, el A, el B y el C, para ir del punto 1 al punto 2. Bueno, para tomar un ejemplo concreto, pensemos en que la función que yo quiero calcular es la longitud de la curva que va desde 1 hasta 2. Pienso que claramente ustedes ven
ya a priori que la longitud de la curva que va del punto 1 al punto 2 es algo que va a depender del camino elegido y no solamente del punto. Entonces acá tenemos un ejemplo de una función que no tiene un valor definido en cada punto y sin embargo yo puedo tener que calcular el valor de esta función L haciendo una integral. Y ahora vamos a ver cómo, o qué es lo que pasa en estos casos. Bueno, entonces, matemáticamente voy a llamar diferencial de L, a un segmento infinitesimal de la curva cuya longitud yo quiero medir haciendo la integral. Para medir L, lo que tengo que hacer es sumar todos los cachitos infinitesimales, diferencial de L, sumar cachitos infinitesimales es integrar. Entonces, voy a tener que hacer distintas integrales si voy por distintos caminos. Fíjense cómo las representamos. Yo acá tengo la integral de diferencial de L desde x1 a x2. Eso lo tengo en los tres casos. Ahora también en la representación de la integral yo pongo CA, acá puse CB y acá puse C sub C. Esto quiere decir que para poder resolver esta integral, yo tengo que indicar el camino. O sea, la integral no tiene un valor y yo no puedo hacer nada con esa integral a menos que tenga la información de por qué camino yo fui desde el punto 1 hasta el punto 2. Y yendo por distintos caminos, A, B y C, tengo distintos valores de la longitud del camino. No alcanza entonces con indicar solamente el diferencial de L, tengo que indicar el punto inicial y final y tengo que indicar el camino. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con termodinámica? Tiene que ver porque las diferenciales de las funciones de estado, diferencial de T, de P, de B, de E, de H, de otras funciones que todavía ustedes no han visto, como la entropía, la energía libre, todas las diferenciales de las funciones de estado son exactas. Entonces, eso tiene como consecuencia que las variaciones de las funciones de estado solo dependen del estado inicial y final, lo cual es obvio, porque si no, no serían funciones de estado. En cada estado tienen un valor definido estas variables, entonces si yo quiero ir de un punto al otro, o si yo voy de un punto al otro, la variación en la función de estado no puede depender del camino que tomé. Representamos los diferenciales exactos con la letra D, así, dx es el diferencial exacto de la función de estado x. Y la integral de un diferencial exacto, o sea, la integral de un diferencial de x es un delta de x, o sea, una diferencia. Esta es la nomenclatura que nosotros vamos a usar en el caso de nuestro curso de termodinámica. En cambio, los diferenciales de calor y de trabajo son inexactos. No alcanza con conocer el estado inicial y el estado final para calcularlos, hay que conocer el camino por el que fui desde ese punto inicial a ese punto final. Y los vamos a representar para diferenciar, para hacer una distinción entre un diferencial exacto e inexacto. Los diferenciales inexactos los representamos con la letra delta minúscula. Entonces así, delta Q y delta W son los diferenciales de calor y de trabajo. Representan pequeñas cantidades de calor y trabajo intercambiado. Y cuando yo hago la integral de un delta de Q o delta de W, o sea, de un delta minúscula de Q y un delta minúscula de W, no obtengo una variación, no obtengo un delta mayúscula. Está mal escribir delta de Q o delta W mayúscula. Lo correcto es que la integral entre el punto inicial y el final del delta minúscula de Q es el Q total. Y la integral entre el punto inicial y el final del delta minúscula de W es el W total. Entonces, resumiendo, para cualquier función de estado X, su variación, el valor al final, en el estado final, menos el valor en el estado inicial, lo representamos con la letra delta X y lo podemos calcular como la integral en ir desde el punto inicial al final del diferencial de X. Pero esta integral es independiente del camino. Dx indica la variación de una función
la variación infinitesimal de una función de estado, y delta x indica el cambio finito de una función de estado, o sea, una diferencia. En el caso de calor y trabajo, sus diferenciales los representamos con la letra delta minúscula, y la integral del delta minúscula de Q con delta minúscula de W es Q total o W total. Estos delta minúscula de Q y delta minúscula de W representan cantidades infinitesimales de calor y de trabajo intercambiado, mientras que Q y W mayúscula representan el calor y el trabajo total intercambiado. Y otra cosa que se tiene que cumplir para cualquier función de estado es que si yo hago la integral en un ciclo, este simbolito representa un ciclo. Si yo hago la integral del diferencial de x en un ciclo, como hacer un ciclo significa que el sistema va a volver al estado inicial, entonces x no puede variar y entonces esta integral necesariamente es 0. Las funciones de estado no van a cambiar nunca en un proceso cíclico. Mientras que para calor y trabajo, la integral en un ciclo puede ser distinta de 0, o sea, no necesariamente es 0. Bueno, con esto terminamos. Simplemente les quería hacer notar una cosa, que vamos a ir un poco para atrás. Acá. Respecto de calcular las variaciones de una función de estado con la integral de su diferencial. Proceder de esta manera es algo bastante sonso, si se quiere, para algunas funciones de estado. Pues yo, por ejemplo, si quiero calcular una variación de temperatura, un delta de T, no necesito hacer la integral de diferencial de T. ¿Por qué no? Porque tengo la ecuación de estado y puedo con la ecuación de estado decir, bueno, tenés tanto material a tal presión y tal temperatura, calculo T. Tengo una ecuación de estado que me da T para distintos estados, o me da la presión para distintos estados, o me da el volumen para distintos estados. Entonces, todas esas funciones de estado, que son las que nosotros conocemos más, las que estamos más familiarizados porque las conocemos en nuestra experiencia cotidiana, como la temperatura, la presión, el volumen, el número de moles, todo eso sería una tontería calcular las variaciones de esas funciones usando un procedimiento que involucre una integral. ¿Por qué? Porque yo las puedo sacar de la función de estado y experimentalmente porque puedo ir y medirlas. Ahora, ustedes piensen o dense cuenta que yo no tengo una función de estado que me dé la energía interna de un sistema. No existe. Una función de estado que me dé la energía interna de un sistema real. Y tampoco tengo un aparato que sea un energiómetro, que yo puedo ir y medir cómo tengo la energía en un punto y cómo tengo la energía en otro estado. No existe eso. Entonces, cuando yo tengo que calcular cómo cambió la energía interna, la única herramienta que tengo es el primer principio de la termodinámica, que me dice cómo calcular cambios de energía interna, y entonces tengo sí o sí que recurrir a la ecuación que involucra la integral. Tengo que calcular cambios de energía interna usando la integral porque no tengo otra forma. No tengo ni un aparato que me mida la energía interna, ni tengo una ecuación de estado donde yo ponga las condiciones del sistema y me dé la energía interna. Entonces las variaciones de energía interna sí o sí las tengo que calcular a partir de fórmulas que involucran a la integral. Podemos a su vez usar la información de que la energía interna es función de estado, y entonces, aunque tengo que calcular esta integral, que a veces es un bodrio, tengo la herramienta de saber que esta integral es independiente del camino. Entonces, a lo mejor puedo elegir un camino relativamente sencillo para hacer el cálculo de delta E y no usar el camino que realmente siguió el sistema. Bueno, espero haber aclarado y no confundido, y si no, bueno, nada, pregunten, para eso estamos los profes, así que nada, termino con esto, con el video de integrales diferenciales, exactas e inexactas. Que estén bien y nos vemos en otro video.